Hola, bienvenido a una nueva posibilidad de continuar con la lectura de la Biblia capítulo tras capítulo, un capítulo cada día hasta terminar la lectura completa de la Biblia. Estamos muy felices de reencontrarnos y deseamos para cada uno de ustedes que por la bendición de Dios todos seamos reavivados por su palabra. Antes de abrir la Biblia, vamos a invocar la bendición de Dios. Querido Dios, queremos suplicarte que nos bendigas ahora al abrir tu palabra para recibir el mensaje que proviene de ella. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces con el libro de Números, en esta ocasión con el capítulo 31. El capítulo 31 de este libro que fue escrito por Moisés nos presenta una guerra santa, si la podemos llamar de esa manera. Una guerra santa que se introduce de esta manera. El Señor le dijo a Moisés: antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Antes de tu muerte, ¿no? Antes de bajar al descanso, tienes que vengarte de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Bueno, eran los que habían inducido a los hijos de Israel a cometer inmoralidad sexual y también a adorar los ídolos en reemplazo del verdadero Dios. Y ahora Dios le encarga a Moisés que él tiene que vengarse de los madianitas. Por eso es una guerra santa, porque Dios mismo está involucrado y su amor y misericordia tiene límite, y más allá de ese límite reciben la justicia de Dios. El versículo 3 dice: Moisés se dirigió al pueblo y dijo: preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. La venganza del Señor. El Nuevo Testamento va a decir: mía es la venganza, dijo el Señor. Los seres humanos quisieran utilizar este recurso de la venganza, pagar con retribución de acuerdo a lo que hemos recibido, y a veces un poco más. Pero no se trata aquí de la venganza de una persona en relación a otra persona. Se trata de la venganza de Dios. Y la venganza de Dios no es otra cosa que el ejercicio, la ejecución de sus justos juicios. Dios nunca va a descargar su venganza para aquellos que no son merecedores de la misma. ¿Y quién es merecedor de una venganza de Dios? Bueno, aquel que persistentemente, indefinidamente, permanentemente rechazó, se opuso, se rebeló, se enemistó, se separó, se apartó de Dios y de su voluntad. Entonces, quienes se oponen a Dios, quienes se alejan de Dios, quienes se independizan de Dios, finalmente terminan siendo los destinatarios del justo juicio de Dios. Si nosotros continuamos en este capítulo, vamos a ir percibiendo exactamente eso. Cómo es que la justicia de Dios se aplicó sobre aquellos que realmente habían hecho méritos para recibirla. El Señor declara una guerra santa, la conquista y la cuestión ética de la guerra contra los madianitas. Le encargó a Moisés cuidar de este asunto antes de su muerte.
Moisés no estaba motivado para vengarse, pero aquí está representando a Dios y tiene que hacerse cargo de la venganza de Dios. Este era un juicio divino sobre un pueblo que ya había colmado la medida de sus maldades. Y Dios usa a Israel como un instrumento de juicio, así como después usaría a otras naciones para juzgar a Israel. Ahora utiliza a su pueblo como un instrumento a través del cual los juicios llegan a esos otros pueblos. Cada una de las tribus participaba de esta guerra santa enviando una determinada cantidad de personas, 1000 personas, dice definidamente la Biblia. Fines, en su celo por la honra del Señor, termina ejecutando a Zimri y a Cosbi, pero ahora él es el encargado de todos los aspectos de esta batalla, de todos los aspectos sagrados de esta batalla, para demostrar que se trata de una guerra santa. Las trompetas iban a sonar, y al sonido de las trompetas, la actuación del juicio de Dios sería señalado. Y así es como los madianitas murieron en manos del pueblo de Israel, pero en última instancia en manos de Dios. Y esto también hace parte de la extraña obra de Dios. ¿Por qué digo extraña obra de Dios? Porque Dios no destruye, Dios construye. Dios no mata, Dios vivifica. Sin embargo, aparece matando. Y esa es la extraña obra de Dios. Un Dios que quiere dar vida y que termina matando porque lo que está haciendo en realidad es justicia. Y Dios hace una extraña obra cuando aplica su justicia, pero también es la obra de Dios aplicar justicia, terminar con el mal, terminar con el pecado. Por eso el Nuevo Testamento dice, mía es la venganza, y por eso aquí Dios le pide a Moisés que lo represente, le encarga, ¿no?, que se ocupe de vengar su nombre. Claro, nosotros no estamos simplemente haciendo una mirada al libro de números para repasar la historia o para evaluar diciendo cuánta crueldad, cuánta violencia, cuántas muertes. Dios no quiere la muerte del que muere. El plan de Dios no es la muerte. La muerte fue el plan de la criatura que se separa de Dios. La muerte es lo que nosotros mismos buscamos al independizarnos, rebelarnos y alejarnos del Señor. Jesús vino y murió para que nosotros tengamos vida. El plan de Dios es la vida. Él nos hizo y nos hizo para que tengamos vida. Infelizmente, nosotros indiferentes y alejados cosechamos la misma muerte que es el resultado del pecado. Más tarde, Dios va a aplicar su justicia sobre este universo lastimado por el pecado. Llegará el momento en que no habrá más pecado, ni habrá más pecadores. Los pecadores que, aferrados al pecado, mantuvieron persistentemente su rebeldía para con Dios, serán parte de la destrucción final, serán parte de la justicia definitiva de Dios que colocará cada cosa en su lugar. Y todo será bueno como en el comienzo, bueno en gran manera, pero ahora con una promesa. El mal no se levantará 2 veces. El mal no volverá a ser. No le temamos al juicio de Dios, pero vamos a prepararnos para enfrentar ese juicio, porque Dios va a hacer juicio cuando termine con el mal para siempre. Y cuando eso ocurra, que nosotros hayamos jugado toda nuestra suerte de parte del bien, de parte de Dios, que hayamos aceptado el amor y su misericordia, que no necesitemos recibir
la aplicación de sus justos juicios que terminarán con el mal para siempre. Por eso vamos ahora a pedir que Dios nos bendiga en la oración y después es tu momento de meditación con Dios. Señor y Padre nuestro, queremos pedirte que nos bendigas para que apreciemos tu amor y tu misericordia y no nos dejemos expuestos a tus justos juicios. Que podamos aceptar tu misericordia y evitar de esa manera la destrucción final. Evitar ser destruida nuestra vida cuando el pecado sea destruido para siempre. Ayúdanos a ser agradecidos porque has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que la bendición de Dios nos acompañe, que aprovechemos su amor y su misericordia y que pensemos que algún día el mal y el pecado terminarán para siempre. Que puedas vivir este día pleno de la bendición de Dios. Y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.